Un saludo a todos mis hermanos, Dios les bendiga a todos en este día. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos, el conflicto cósmico. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo llegó el pecado a esta tierra, cómo Satanás logró seducir, engañar a Eva y ponerla en contra de su creador. De tal manera que la primera pareja, aquella pareja perfecta, aquella pareja que fue creada para vivir eternamente, tristemente desobedecieron a Dios y le entregaron este mundo al enemigo. Y precisamente eso era lo que quería Satanás. Recordemos cómo él quiso usurpar el trono de Dios. Pero como no pudo usurpar el trono de Dios, entonces intentó con éxito usurpar la creación de Dios. Adán y Eva eran la cabeza, los mayordomos de este mundo. Y al desobedecer a Dios, cayeron entonces en manos del enemigo, quien le usurpó este mundo a Cristo Jesús, nuestro Creador. Pero ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Había un dilema, si así podemos decir, en la mente de Dios. La Biblia dice, y Dios le había dicho a Adán, que la paga del pecado es muerte. La transgresión de la ley de Dios no tiene otra solución que no sea la muerte. ¿Y saben por qué? Porque Dios, que conoce el futuro, sabe cuáles son o cuáles serían los resultados del pecado. Hoy cada uno de nosotros lo podemos experimentar en este mundo que vivimos, en un mundo de violencia, en un mundo de maldad, en un mundo donde cada día el amor de la gente se enfría más, en un mundo donde hay crímenes, en un mundo donde hay guerras. Dios conocía que todas estas cosas iban a pasar si el ser humano se alejaba de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Pero la muerte nunca estuvo en la mente de Dios para el ser humano. Lo que siempre estuvo en la mente de Dios es que el ser humano viviera eternamente y para siempre al lado de su Creador. Ahora había un problema. Por un lado, el pecado requería castigo. Por un lado, el pecado requería la muerte. Pero por el otro lado estaba la misericordia y el amor de Dios. ¿Qué hacer con esta pareja que desobedeció los mandamientos de Dios? Dios no podía cambiar su ley y de esa manera pues quitar la culpa del ser humano, porque la ley de Dios es el mismo fundamento de su trono. Imaginemos por un momento que por un día, por una semana desaparezcan las leyes del tránsito. ¿Qué pasaría en las grandes ciudades? ¿Cuántos accidentes habrían si por varios días desaparece en las grandes ciudades las leyes del tránsito? Las leyes están puestas para obedecer, las leyes están puestas para conservar el orden. Y la ley de Dios es una ley moral, una ley que mantiene a sus criaturas unidas, mantiene a sus criaturas en amor, en santidad, en perfección. Por lo tanto, transgredirla es condenación para el ser humano. Pero por el otro lado estaba la misericordia de Dios. Dios no podía quitar su ley, pero Dios hizo algo. Y le dio desde ese momento de la caída una promesa a Adán y Eva, para que ellos entendieran que a pesar de que habían pecado, no todo estaba perdido. Y leo para ustedes la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, y dice allí la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Así que desde Génesis 3:15 el Señor está profetizando una lucha entre Cristo y Satanás, una lucha por el ser humano. Por lo tanto, el Señor le está haciendo a Adán y Eva una promesa de que alguien vendría a luchar por ellos, de que alguien vendría a ocupar su lugar, de que alguien vendría a cargar con la culpa del ser humano para de esa manera entonces
el ser humano pudiera volver a reconciliarse con Dios. Génesis 3:15 dice que el enemigo herirá a los hijos de Dios. El enemigo herirá a la iglesia en el Cascañar, dará heridas dolorosas, pero al final será vencido. Lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva, hay esperanza, hay solución para cada uno de ustedes. Hay una promesa, hay alguien que vendrá en un futuro y pagará sus culpas, y por medio de ese sacrificio, entonces ustedes van a poder volver a estar y disfrutar de salvación y de vida eterna. Queridos, lo dejamos aquí por este día. En el próximo estudio vamos a profundizar un poquito más. ¿Quién sería ese que vendría a ocupar el lugar de Adán y Eva? ¿Quién sería ese que se sacrificaría por amor a Adán y Eva? Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Muchas bendiciones.